vamos a dar comienzo a la jornada de las ayudas a hiperautomatización para empresas. Soy María Benavides, responsable de innovación de FADE. Quiero daros a todos la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia, tanto de forma presencial como todos los que estáis online. También agradecer a la Consejería de Ciencia, en este caso a Iván Aitor, Lucas del Amo, el director general de Innovación, de Ciencia, Innovación, Transferencia y Conocimiento, que esté con nosotros, siempre nos acompaña, siempre que puede nos acompaña en todas las jornadas, y es muy de agradecer en la labor, con toda la labor que hace la Consejería de Ciencia e Innovación para la difusión de todas aquellas ayudas y políticas de innovación que tenemos en nuestra región, que no son pocas. También agradecer a Sequence la organización de esta jornada. Y también comentaros que está enmarcada dentro del Asturias Digital Innovation Hub, que voy a haceros una pequeña presentación tras las palabras de Iván. Voy a dejar la palabra a Iván, que os va a presentar e introducir la jornada, y luego ya continuamos con el resto de la presentación. Iván, cuando quieras. Muchísimas gracias, María. Muy buenos días a todos y a todas, y a los que estáis también online. Un saludo. Nada, yo lo primero, muchas gracias a FADE por la difusión, porque es verdad que este tipo de jornadas hacen que estas subvenciones, que además este es el segundo año, que es la segunda vez que se saca algo como de este tipo, pues nos ayudan precisamente a difundir y hacer llegar esta convocatoria al mayor número de empresas. Además, en este caso, porque van en consorcio, y es interesante también que las empresas tengan tiempo para preparar esos consorcios y puedan hacer unos proyectos que sean competitivos. Como decía, esta es la segunda vez que se convocan unas subvenciones de este estilo. Subvenciones que van precisamente destinadas a ayudar a esa hiperautomatización, a esa industria, la llamamos 4.0, yo ya casi ya por el 5 o el 6, no sé el número que le pondremos detrás, pero sí es verdad que es ayuda para que nuestras empresas sigan siendo competitivas. Es una subvención, como luego os explicará Jaime, una subvención que proviene con unos fondos específicos, que son los fondos de transición justa, unos fondos que concede Europa a las comunidades autónomas por el cierre de térmicas, y por lo tanto tienen una serie de componentes que hacen que no tengamos las facilidades o las comodidades típicas de las subvenciones con fondos propios, que tienen una serie de restricciones, y este tipo nos hacen que después de muchísimas reuniones de trabajo con FADE y con las empresas, consiguiésemos sacar una convocatoria de este tipo. Además, muchos de los que hayáis presentado, pues sabéis que aún después volvieron a dar problemas, con lo cual, bueno, es una convocatoria un poco especial, pero lo interesante es que hayan salido, que precisamente además tiene una cuantía económica importante, que es una convocatoria con un fondo importante, y que esperemos, bueno, pues que esto sirva también un poco de empuje para esa transformación digital que necesitamos en nuestro tejido productivo. Yo animar a todo el mundo, sobre todo a aquellos que puedan tener dudas, que les pueda surgir, que antes de presentar el proyecto hablen con Sequence, con Mauricio, con Jaime, con el equipo, porque realmente os van a ayudar a disipar estas dudas que puedan surgir y preparar esos proyectos ganadores, porque al final esto es concurrencia competitiva. El año pasado se presentaron 50 y tantos proyectos, con lo cual no es tampoco una broma. Eso significa que la concurrencia aumenta y, por lo tanto, la dificultad de acceso a los fondos también. Dentro de las posibilidades que tengamos, sí podemos decir que o bien con estos fondos o bien con fondos propios seguirán saliendo subvenciones de este tipo, que seguiremos apoyando esta transformación necesaria en nuestro tejido. Y mientras tengamos los fondos de transición justa, pues aprovecharemos para ir sacando, al menos este año, y bueno, vamos viendo cómo podemos ir empujando este tipo de iniciativas. Yo agradecer a María, de verdad, porque es un lujo que se congreguen, pues, entre los presentes y los online más de 50 participantes, y por lo tanto tengamos estas posibilidades de difundir las convocatorias de forma directa, y además en julio, que es lo que hablábamos, que bueno, no son fechas que vayan poniéndose fáciles, pero bueno, luego Jaime nos explicará que todavía queda tiempo y es una convocatoria que hay que preparar, y por lo tanto
no va a cerrar dentro de 10 días, o sea que vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y yo por mi parte, pues nada, emplazarnos para la siguiente porque habrá más. Estamos a punto de sacar Misiones, que es otra convocatoria importante, hago un spoiler, porque también va de consorcios, no tan específico en transformación digital, pero sí en el ámbito de la innovación. Por lo tanto, igual alguno de los proyectos de aquí pues puede ser susceptible también de presentarse o de, si no es de aquí, poder presentarse en la de Misiones, depende de la temática que vayáis a tratar en el consorcio. Y luego comentaros también, y esto es importante, ayer Jaime y yo tuvimos una reunión con Cedeti para ver los números que se van presentando de las comunidades autónomas. Los números son buenos y la verdad que Asturias va cogiendo y además con liderazgo en algunas áreas. Y sí trasladaros, ¿no?, la posibilidad y el pensamiento siempre lo hemos dicho, que es que los proyectos con financiación autonómica tienen que ser la prueba o el MVP, ¿no?, como se dice ahora, de proyectos que luego puedan ser susceptibles de obtener más financiación en las convocatorias nacionales y europeas. Y que nunca perdáis el foco en eso, porque el verdadero monto económico está tanto en CDTI como en Europa. Y por lo tanto, estos proyectos lo que tienen que serviros es para ver, bueno, para probar o para hacer un proyecto que luego sea escalable y podáis presentarlo a otras convocatorias con mayor cuantía, ¿no? Y eso es un poco la pretensión. Que algunos igual quedan aquí y por lo tanto bienvenido es, pero que siempre penséis en dar ese escalado que además ayer por los números que luego presentaremos, pues Asturias tiene marca liderazgo en algunas áreas y es importante y eso es gracias a vosotros y a vosotras, que bueno, las empresas, para que os hagáis una idea, pues han sido los receptores del 56% de los fondos europeos que se han convocado en el programa Marco, que es una parte muy interesante, con lo cual es de agradecer que nuestras empresas van cogiendo dinamismo y van cogiendo el tranquillo, ¿no?, que es una cosa también importante para poder presentarse a esos fondos. Así que nada, animaros y cualquier duda que tengáis, por supuesto, contad con Sequence y con el equipo para poder resolverlo. Pues muchísimas gracias, Iván, por esta presentación. Sí, comentaros que bueno, estas ayudas pues, ha sido un trabajo de largo recorrido, que llevamos tiempo intentando buscar alguna vía también de apostar por la transformación digital de nuestra industria. Sabemos que nuestra industria es la base de la economía asturiana. Queríamos plantear alguna iniciativa, sobre todo una vez conociendo también todo el tema de los fondos de recuperación, alguna vía de financiación para transformar Asturias digitalmente, tanto a nivel de I+D, pero también para atraer talento, atraer empleo de calidad. Y bueno, esta pues es la primera vía que surgió a través de Transición Justa. Es verdad que la convocatoria pues, el año pasado fue un poco complicada, los plazos fueron un poco más cortos, pero sí que me alegra, Iván, que estemos pensando en darle una continuidad, pero yo creo que ha tenido muy buena acogida, tracciona, los proyectos colaborativos también permiten bueno, esa colaboración entre grande y pyme, que es importante conociendo el tejido empresarial asturiano. Y bueno, y apostar por la transformación digital de nuestras empresas, que es clave. Yo creo que es una convocatoria que digamos que no hay igual en otras regiones y que yo creo que va a ser clave también para el desarrollo de la competitividad de nuestras empresas en el futuro. Y comentaros, bueno, que además esta ha sido una de las líneas en las que hemos trabajado dentro de la Asturias Digital Innovation Hub, que os voy a hacer una pequeña presentación porque, bueno, está... ¿Dónde está? Aquí. No, está aquí. Un momentito. Perdonad, ¿qué? Está aquí. Vale. Vamos a ver. Bueno. Zoom. Aquí. Perdonad, estas ayudas, bueno, pues lo que os digo, fue una de las líneas que conseguimos con la colaboración del gobierno, poner en marcha a través de este instrumento, de la Asturias Digital Innovation Hub,
que es uno de los hubs, además, que está reconocido por Europa como uno de los hubs europeos. Ahora os voy a contar muy por encima para que lo conozcáis y sepáis un poco lo que es un Digital Innovation Hub y la importancia que tiene este tipo de instrumentos, en el que FADE participa también como uno de los socios colaboradores y uno de los socios que presta servicios dentro de este hub. Los Digital Innovation Hub, pues, como veis, son ecosistemas regionales de cooperación formados por distintos socios. Lo que ofrece son oportunidades de innovación para apoyar la transformación digital de la industria, en correlación con lo que van estas ayudas. Incluyen, como veis, centros tecnológicos, universidades, asociaciones empresariales, industriales, clústeres, incubadoras, aceleradoras, empresas, agencias regionales, como es el caso de Sequence, que además digamos que es quien coordina el proyecto aquí en Asturias. Pues, ¿qué me ofrece el Digital Innovation Hub? Pues apoya a las pymes para aumentar su competitividad en procesos productivos y modelos de negocio y actúa como una ventanilla única. Desde el ACLIO, que sí, fue un inventario de todos los grupos de investigación, de todos los instrumentos, herramientas, centros tecnológicos que había en nuestra región que ofrecían, digamos, soluciones o servicios en materia de transformación digital a las empresas y los puso en conocimiento a las empresas de tal forma que cada pyme que se acercaba con un problema o una necesidad digital tuviera su solución a través de todo el ecosistema tecnológico que tenemos en nuestra región. ¿Y qué te permitía? Pues probar las últimas tecnologías digitales antes de invertir, una cosa, lo que se llama el Test Before Invest, que es una cosa imprescindible para las empresas, desarrollar nuevos productos y procesos a través de su integración, obtener formación, una cosa también muy importante, digamos, en el mundo de la transformación digital, que cada día cambia continuamente tanto las herramientas como pues todo lo que es los procesos de digitalización de las empresas, y acceder a financiación de oportunidades para mejorar el negocio a través de la innovación digital. El Asturias Digital Innovation Hub pues, está impulsado por el Gobierno del Principado de Asturias y, como comentábamos, es un elemento de coordinación de infraestructuras y recursos y servicios disponibles en la región para acelerar el proceso de digitalización de la industria. Los socios, para que veáis un poco quiénes conformábamos el Digital Innovation Hub. Pues está desde la administración, que está Sequence, digamos que además un poco coordinado el proyecto, la Universidad de Oviedo, todos los centros tecnológicos, estaban los dos clústeres, que ahora es Metal Industry y el clúster TIC, estaba FADE como organización empresarial y el FEI para la parte de incubación. Como veis, es un instrumento muy completo en el que estamos todos los agentes, una parte de los agentes muy importante que os pueden ayudar, digamos, en este proceso a las empresas de transformación digital. Las áreas de especialización que están relacionadas con la estrategia de especialización inteligente de Asturias son la fabricación aditiva, análisis de datos, sensórica y tecnologías de visión. ¿Vale? Aquí veis también un poco quién os puede ofrecer el qué en función de la especialización. Fabricación aditiva, pues los más están mejor posicionados, Idónea en la Universidad de Oviedo, el resto de centros tecnológicos y también la universidad. Y bueno, los servicios que se ofrecen, hay servicios más básicos, que son de información y asesoramiento más básico, y luego ya servicios más especializados, de ensayo y experimentación, también de formación, acceso a financiación y network de ecosistemas. Nada, es muy rápido para que conozcáis también este instrumento antes de comenzar con la presentación de la jornada de hiperautomatización. Lo que os comentaba, estas ayudas surgieron un poco en este marco de trabajo que hacíamos FADE también con las empresas, aunando un poco las necesidades que nos transmitían las empresas en materia de digitalización. La jornada, bueno, vamos a comenzar con la presentación de la jornada, Zainab, cuando quieras. Tras la presentación de la jornada, tras la presentación del programa de ayudas, abriremos un turno de debate para que todos aquellos que tengáis consultas podéis hacerlo, tanto presencial como online,
las personas que estáis online podéis hacer las consultas a través del apartado de preguntas y respuestas, que yo se las trasladaré luego a Jaime. Como siempre os animo a hacer las consultas, tenemos aquí a los responsables de la convocatoria, a los que más saben de la convocatoria, entonces aprovechad también en estas jornadas para trasladarles vuestras dudas, vuestras consultas y nada, vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación. Esta. Muy bien. No lo tiene. Bueno. Y la forma mejor la veo. Aquí. Estoy un poco lenta con el día. Bueno, cuando... Bueno, en primer lugar, agradecer a FADE que nos organicen estas jornadas para hacer difusión de estas ayudas. También, bueno, que son colaboradores nuestros en el marco, ya lo explicó María, del Digital Innovation Hub, que es uno de los 16 Digital Innovation Hub financiados por la Unión Europea en España. Y bueno, también comentar que estas ayudas nacieron un poco de la iniciativa del Field Digital Lab de FADE, que tenía un grupo de trabajo de cómo digitalizar a grandes empresas, a grandes multinacionales, y que esa digitalización de las empresas tuviese el mayor impacto en la región, el mayor impacto para que participen proveedores regionales, centros tecnológicos regionales. Llevaban años trabajando en eso y desde la administración se les dijo siempre que se les quería apoyar, pero luego el apoyo es complicado, ¿no? Entonces, cuando surgió todo este tema de los fondos de transición justa, hay un objetivo que era digitalización y fue ahí donde intentamos encajar con ese dinero que llegaba del Fondo de Transición Justa, encajar ese apoyo para la digitalización de la industria asturiana. Eso fue complicado porque estos fondos de transición justa tenían unos requisitos muy elevados, unos requisitos de empleo brutales, requisitos que implicaban que había que generar 5 empleos para recibir una ayuda de I+D, cosa que es un poco contraproducente y que no entendíamos en las regiones y demás. Entonces eso nos llevó retrasos de no poder haberla sacado años anteriores y en el 24, a principios del 24, nació, que os lo voy a comentar, el reglamento STEP, con lo cual nos flexibilizó un poco esa opción de los 5 empleos y fue donde encajamos esta convocatoria, lo cual complica mucho varios aspectos de la misma, pero bueno, yo creo que más o menos la rodamos el año pasado y este año ya estamos en condiciones de ejecutar bien todo el presupuesto. Esta convocatoria, si bien tiene esas condicionantes especiales del Fondo de Transición Justa, de la temática que es hiperautomatización y que el condicionante de STEP, realmente son proyectos de I+D. Los que estáis habituados a presentar proyectos de I+D en Sequis, un poco las condiciones generales son las mismas, los costes subvencionables, la forma de presentación, los modelos son lo mismo. Es más, cualquier proyecto de aquí, a lo mejor con menor cuantía, pero encajaría perfectamente en la línea de proyectos de I+D de Sequens como un proyecto en cooperación. Nada lo diferencia a la hora de presentarse. Tiene más requisitos que son los que voy a hacer hincapié, ¿no? Pero en principio la tipología de proyectos son proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental. Aquí, con una temática concreta que es la hiperautomatización, que tenemos ahí una definición de qué entendemos por hiperautomatización, que no es solo automatizar o digitalizar una pequeña parte de la empresa, sino que se plantea como un elemento global de la empresa que digitalice todos sus procesos y procedimientos, que vaya más allá de un ERP solo o de una digitalización en producción y demás, sino que se integre
todos los sistemas. El presupuesto que tenemos este año es de 6 millones de euros, con una posible ampliación de otros 3. Y el plazo, el año pasado fue todo muy apurado porque como tenemos que ejecutar en el año, dimos prácticamente 15 días, no sé si llegó a 15 días para la convocatoria este año, bueno, damos casi 2 meses, algo más de 2 meses, pero bueno, que está por medio agosto, que entendemos que es medio hábil, algunos podrán, otros no, pero bueno, yo creo que esta vez salió con tiempo suficiente. Esta convocatoria, igual que el resto de convocatorias ahora de Sequens, de I+D, van todas contra unas mismas bases. En el 2024, a mediados del año pasado, sacamos unas bases reguladoras muy genéricas que van a coger todas las convocatorias que saquemos en Sequens para actividades de I+D más I. Con lo cual, las bases reguladoras ahora tienen las condiciones generales, las obligaciones que nos marca la Unión Europea o la ley de subvenciones, es lo que recogemos en las bases reguladoras, cogiendo los artículos, digamos, que van a la I+D, y luego los detalles van más en la convocatoria, con lo cual la convocatoria ahora, digamos, es un poco más extensa porque se particulariza para cada una de las diferentes convocatorias según las temáticas o lo que queremos subvencionar. Bueno, la convocatoria es una resolución del 17 de julio que se publicó ahí en el WOPA del 27 de junio. Y bueno, la base de las subvenciones tenéis, o en nuestro portal, en nuestra web, tenéis la convocatoria, formularios y toda la documentación que se necesita. Como comenté antes, esto va al artículo 25 del Reglamento Esencial de Selección por Categorías, que es el que nos permite la Unión Europea para subvencionar I+D. Estas ayudas ya se comentó que están cofinanciadas con el Fondo de Transición Justa. Esto quiere decir que el 70% y en algunos proyectos el 100% nos lo cofinancia la Unión Europea. Son presupuestos regionalizados que tiene X dinero Asturias del Fondo de Transición Justa y el 70% lo paga con esos fondos y otro 30% con fondos propios de fondos regionales. Lo que pasa es que es muy similar el Fondo de Transición Justa a FEDER, los que estéis acostumbrados a presentar los proyectos. Tiene unos requisitos de publicidad muy estrictos, también que hay que tener una contabilidad separada, un código contable específico para cada proyecto, para que haya una pista de auditoría y se sepa qué gastos se imputan a este proyecto. Y una novedad que nos implantaron este año, que vamos a aplicar tanto al Fondo de Transición Justa como al FEDER, que ahora hay que aceptar las ayudas. Hasta ahora resolvíamos las ayudas y a menos que se renunciase se daba por entendido que la aceptabas. Ahora va a haber un documento más una vez concedida la ayuda y tenéis que aceptar la ayuda. Ese documento, bueno, ya va a estar en formularios, ya os insistiremos en cómo se va a hacer, pero es un requisito nuevo que impusieron tanto en todas las ayudas que estén cofinanciadas con FEDER como en el Fondo de Transición Justa. Y luego la novedad de este reglamento STEP del 24, por el cual se crea esta plataforma tecnológica estratégica europea para apoyar el desarrollo y fabricación de tecnologías fundamentales en sectores relevantes para la Unión Europea y que a su vez son estratégicos. Requisitos, igual que en todas las convocatorias de Sequens, tienen que ser pymes o grandes empresas con al menos un trabajador a tiempo completo o equivalente. También como trabajador contaría el accionista mayoritario que sea por cuenta propia, que sea trabajador por cuenta propia. Tienen que tener centro de trabajo en Asturias, los proyectos hay que ejecutarlos en Asturias y por supuesto hay que tener un centro de trabajo en Asturias y están excluidos esas otras formas jurídicas como comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, en general entidades sin ánimo de lucro y también los autónomos. Los centros tecnológicos y universidades y demás van como subcontratistas pero no serían beneficiarios de la ayuda. Y un requisito que tenemos también añadido, una modificación de la ley de subvenciones, que es el cumplimiento de la ley de morosidad. El cumplimiento de la ley de morosidad se mira en dos momentos.
En el momento de solicitud, las pequeñas empresas, aquellas que pueden presentar cuentas simplificadas, con una declaración es suficiente. Y las que no pueden presentar cuentas simplificadas, que son normalmente grandes empresas, tienen que presentar un certificado de auditoría de un auditor diciendo que cumplen la ley de morosidad en base a las últimas cuentas auditadas. Eso es un requisito en la fase de solicitud. Pero tenéis que tener en cuenta que en la fase de certificación, cuando presentéis los gastos, se va a comprobar para todos, grandes, pequeñas, para todos, que todo lo que contratéis fuera cumpla la ley de morosidad. La ley de morosidad es que hay que pagar en 30 días o en 60 si hay un acuerdo con proveedores. Todo lo que imputéis a las ayudas, a esta y a todas en general, todo lo que imputéis a las ayudas, todas esas facturas que imputéis, tienen que estar pagadas en esos 30 o 60 días. Ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta, porque si no se va a quitar ese gasto, ¿no? Nosotros normalmente teníamos un plazo de 3 meses para que una vez finalizado el proyecto dábamos como 3 meses que en esos 3 meses se podía pagar y presentar la documentación. Ahora esto limita esos 3 meses en cuanto al pago. Al presentar la documentación no hay problema en los 3 meses, pero el pago podríais pagar en 2 meses una factura emitida el último día del proyecto. Ojo, que la ley de morosidad ahora impone ese requisito de los pagos en 30 o 60 días. Los proyectos, bueno, como insisto siempre, pero bueno, es algo que tenéis que tener mucho cuidado, porque esto implicaría que se caiga el proyecto completo. Los proyectos se inician después de la fecha de solicitud. Al día siguiente de la fecha de solicitud podéis empezar, pero no antes. Esto implica que no pueden aparecer luego a lo largo del proyecto, en la justificación, en la memoria, en ningún lado, facturas, pedidos confirmados, etcétera, con fecha anterior a la fecha de solicitud. Si aparece una factura, algo que indique que el proyecto estaba iniciado antes de la solicitud, se cae el proyecto completo. Entonces, ser muy cuidadosos con esto. Lo repito, insisto siempre, pero bueno, todos los años tenemos algún disgusto de algún proyecto que se hizo, que estupendo y demás, pero que había algún pedido o alguna factura con fecha anterior a la de solicitud, por lo cual ser muy cuidadosos con ese requisito que nos impone la ley de subvenciones y el efecto incentivador. Estos proyectos, un requisito que tienen, son proyectos de I+D, pero un requisito que tienen que ser proyectos en cooperación efectiva en los que participe al menos una pyme. O sea, aquí hay que montar consorcios y esos consorcios tiene que haber al menos una pyme. ¿Qué quiere decir cooperación efectiva? Que ninguno de los socios puede tener más del 70% y ninguno menos del 10%. Bueno, el 10% cuando hay más de 2 socios. Cuando hay 2, pues sería 70-30 el límite, digamos, ¿no? Pero ya si hay 3, podría ser 70-20, 10 o 15-15, sería el límite, ¿no? Pero eso tenerlo en cuenta también, que es uno de los requisitos de esta convocatoria. Y luego que son proyectos STEP. Uno de los requisitos STEP es que nos dicen que no son subvencionables la investigación fundamental ni la implementación o el despliegue de soluciones o tecnologías que ya estén disponibles en el mercado. Aparte de estar encajados en la definición de investigación industrial o desarrollo experimental, en cuanto a investigación industrial, nos recorta mucho ir a terrenos muy bajos este requisito añadido de STEP, que no puede ser investigación fundamental. Haciendo presente que estos proyectos tienen que cumplir el requisito de STEP. Además, una condición que hemos puesto es la subcontratación del 5% a centros públicos de investigación, a centros tecnológicos, o sea, universidades, OPIs, centros de investigación. Hay el requisito de subcontratar el 5%. Nos gustaría que en lo posible que sean asturianos, pero pueden ser de cualquier sitio. Esto es una modificación que hemos hecho respecto al año pasado. El año pasado se exigía el 10%. Eso creo a veces forzar algún tipo de proyectos, entonces se ha reducido este año un poco por petición de algunas de las empresas que participaban. El mínimo lo hemos reducido al 5%. Aunque luego en los criterios de evaluación, si se tiene más, se valora muy positivamente. La duración máxima de los proyectos es 24 meses. Tienen que encuadrarse en la S3, aunque eso no es problema por la tipología. Estamos hablando de proyectos de hiperautomatización y en la S3 en diferentes campos, tanto en industria inteligente como en
en salud, en turismo, en la industria agroalimentaria se contempla la digitalización de procesos, etcétera, con lo cual el cumplir el tema de hiperautomatización, este tipo de proyectos encajarían todos perfectamente en la estrategia de especialización inteligente. Y otro requisito que nos impone el Fondo de Transición Justa es que los proyectos no pueden causar un daño significativo al medio ambiente, que en este caso yo creo que es muy fácil de justificar. Estamos hablando de incorporación de tecnologías, lo cual no hay un impacto a priori, no se me ocurre qué impacto podría tener significativo en el medio ambiente. Eso está más pensado para proyectos de inversión, cuando hay temas de actividad económica importante, de industria, etcétera, pero en I+D y menos en digitalización no creemos que esto sea ningún problema. Los costes subvencionables, igual que en las convocatorias de I+D, tiene que ser personal científico-técnico de los grupos de cotización 1, 2 y 3. Y hemos abierto la puerta en esta convocatoria, y lo vamos a seguir abriendo en otras, que permitir un 20% del coste total que puedan ser personal de otros grupos de cotización, pero que no hagan actividades que deberían de hacer los de estos grupos. Queremos decir, ese 20% está pensado para técnicos de laboratorio, para personal que haga actividades no científicas tecnológicas, sino de apoyo. ¿Por qué pusimos todos los grupos 1, 2 y 3 hace ya 20 años? Porque había muchas empresas que tenían ingenieros, tenían doctores, incluso en grupos de cotización extraños. Y eso es lo que no queremos permitir. Con lo cual, abrimos la espita a este 20%, pero no nos metáis en ese 20% un ingeniero que hace tareas de investigación, porque no es para eso. Es para personal, a lo mejor, si hay que fabricar un prototipo, los que construyen ese prototipo, técnicos de laboratorio, o incluso en temas de TIC, a lo mejor de carga de datos y demás, tareas no científicas, sino de apoyo. Para eso estaría ese 20% del coste total de grupos diferentes al 1, 2 y 3. Subvencionable también consumibles y materias primas, suministros, colaboraciones externas y adquisición de patentes. No se puede subcontratar con entidades vinculadas, a no ser que sean centros tecnológicos. O sea, cuando se está en el patronato de un centro tecnológico, se está vinculado a ese centro tecnológico. En ese caso sí que se permite la subcontratación con vinculado. Además, en ese caso no hay que presentar ofertas ni nada. La ley de subvenciones eso lo simplificó bastante, ¿no? Pero no se puede subcontratar con otras empresas del grupo, digamos, empresas vinculadas. Adquisición de patentes y protección de la propiedad industrial y costes indirectos que se calculan sin justificar ni nada, como el 15% de los gastos de personal. De los gastos de personal que se imputen al proyecto, pues puedes meter un 15% como indirectos para temas de que no hay que justificar: luz, agua, equipamiento, seguros, etcétera, que es muy complicado justificar. Pues se da este ratio del 15% de los de personal y no hay que justificar nada. La subcontratación como máximo es el 50% del total del proyecto. Que puede haber problemas de este tipo de proyectos, pero tenerlo también presente. Estos proyectos son proyectos de I+D, pero en consorcios, y que consideramos proyectos más o menos bastante grandes. Permiten ir a proyectos más grandes de lo habitual en nuestras convocatorias de I+D. La inversión del proyecto en global, la mínima son 100.000 euros y la máxima 2 millones de euros. Podríamos ir a proyectos de 2 millones de euros. Y para cada empresa participante, el mínimo sería 20.000 euros y el máximo 1 millón de euros. O sea, podría haber, esos son los extremos, digamos, ¿no? Y además hay unos requisitos, sobre todo empresas pequeñas, de que no nos pueden presentar proyectos de I+D por más del 50% de la facturación del ejercicio anterior, ni costes de personal en el total de los proyectos de I+D que nos presenten a Sequens superiores al 50% de los costes de personal del año anterior. La intensidad de las ayudas es esa que hay ahí. Se comentó antes, el año pasado hubo un error en la estimación de las ayudas y esos porcentajes, había un error que se ha corregido. De todas formas, son unas intensidades de ayudas muy elevadas, que es el máximo que nos permite la
el reglamento de selección por categoría, lo que nos permite la Unión Europea para dar a este tipo de proyectos. Poder llegar en investigación industrial al 80 para una pequeña empresa, 65 para gran empresa, y en proyectos que la mayoría tenemos que sean de desarrollo experimental está entre el 40% de intensidad para una gran empresa y el 60% para una pequeña empresa. Bueno, el reglamento STEP, que os comenté al principio, fue un reglamento que sacó la Unión Europea, pero que no es un instrumento financiero nuevo. STEP lo que va a permitir es instrumentos, según la Unión Europea, hasta 10 fondos que tenía ya lanzados, como el Fondo de Transición Justa, el FEDER, el programa Marco, un montón de programas que tiene la Unión Europea, el Fondo Social Europeo, etcétera, hasta 12 fondos que tiene la Unión Europea, lo que permite es que a los proyectos STEP les va a dar facilidades, les va a quitar requisitos, va a permitir mayor cofinanciación y va a quitarle trabas burocráticas en la gestión de esos fondos. Por ejemplo, en concreto, en el Fondo de Transición Justa había un requisito de que las grandes empresas para cualquier proyecto de I+D tenían que generar 5 empleos, quito este requisito, con lo cual ya tiene sentido montar estos proyectos de I+D y por eso hemos ido a STEP. En FEDER nos permiten subvencionar a grandes empresas en proyectos de I+D. Si el proyecto es STEP, nos permite financiar a grandes empresas en proyectos STEP. Y luego requisitos administrativos de seguimiento y demás nos los simplifica. Y la cofinanciación de estos proyectos, en vez de ir al 70% o en FEDER al 60%, pues puede llegar al 100%, con lo cual da muchas ventajas. La Unión Europea sacó este reglamento para que se trabaje en estas tecnologías, no puso dinero nuevo, pero el dinero que ya estaba poniendo le dio más facilidades para animar a los estados a que utilicemos y a que promovamos estos proyectos STEP. El objetivo de STEP es apoyar el desarrollo y fabricación de tecnologías que la Unión Europea consideró fundamentales. Y esas tecnologías fundamentales, que hay que justificar que son tecnologías fundamentales, tienen que estar en esos 3 sectores: tecnologías digitales de innovación, tecnologías digitales e innovación en tecnologías profundas, tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos y biotecnología. Entendemos que de lo que estamos hablando aquí de hiperautomatización, los proyectos encajan en la tipología 1, son proyectos que encajan en las tecnologías digitales e innovación de tecnologías profundas, y este ámbito a su vez se divide en estos subámbitos, y esto es un poco lo que marca el reglamento STEP de qué hay, ¿no? Que entiende por estas tecnologías digitales. Tecnologías avanzadas de semiconductores, tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, tecnologías avanzadas de conectividad, de navegación en digitales, tecnologías avanzadas de detección, robótica y sistemas autónomos. Entendemos que para la hiperautomatización principalmente estamos hablando de tecnologías de inteligencia artificial y de robótica, sistemas autónomos, aunque puede haber alguna otra tecnología que se aplique de temas de detección o de navegación, etcétera. Puede haber otras tecnologías, pero bueno, principalmente entendemos que sería el desarrollo de tecnologías en inteligencia artificial, en robótica, aplicaciones a veces de detección y de navegación. Que son tecnologías fundamentales las que cumplan al menos uno de estos 2 requisitos. Tenemos que justificar que son tecnologías fundamentales, y eso implica que aportan al mercado interior un elemento innovador, emergente y de vanguardia con un potencial económico significativo. Pues hay que justificar o bien ir por este camino 1 o por el que os voy a contar luego, el 2. Por el 1, que aporta al mercado interior un elemento innovador, emergente y de vanguardia, pues de innovador, emergente y de vanguardia hay que justificar al menos dos de esos requisitos, y ahí se define un poco lo que entiende la Unión Europea por elemento innovador o emergente o de vanguardia. Y a su vez hay que justificar que tiene un impacto significativo en varios estados de la Unión Europea, no que es un proyecto a nivel regional y local y demás. Por eso nos encajaba en estos proyectos que entendemos que son consorcios, a veces con grandes empresas, y que tienen impacto en otras empresas de grifo, en
en toda la Unión Europea, esto hay que justificarlo, si no, no podríamos subvencionar este tipo de proyectos. Bueno, ahí se explica un poco eso. Comentar también que, por ejemplo, en inteligencia artificial, que no estamos hablando del despliegue de tecnologías que ya existen, de aplicación de tecnologías de inteligencia artificial, sino que tenemos que desarrollar nuevas tecnologías. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no es la aplicación sin más de inteligencia artificial, no es suficiente, hay que desarrollar o fabricar esas tecnologías críticas. Bueno, aquí explicamos un poco qué entendemos por ese potencial económico significativo. Tener un impacto sustancial en el desarrollo de tecnologías, lo que comenté antes, que los mercados geográficos vayan más allá de un mercado local o llaman regional, pero cuando habla de regional en la Unión Europea a veces se está refiriendo a los países. Y bueno, y el otro requisito que es que podríamos cumplir este segundo, es que contribuyan a reducir las dependencias estratégicas de la Unión Europea. Esto, a su vez, en el reglamento STEP nos va dirigiendo a otros reglamentos de la Estrategia Europea de Seguridad, cuando estamos hablando de proyectos de defensa de seguridad, justificando que están en esa Estrategia Europea de Seguridad, ya se podría considerar un proyecto STEP. Si es en temas de medicamentos, hay una lista de medicamentos que se trabajan en esos medicamentos, pues ya pues, per se es un proyecto STEP. Y luego también ese documento que hay de observación de tecnologías críticas, sinergias entre la industria civil y de defensa, la del espacio, pues también en el espacio y en la industria civil hay una serie de ámbitos en los cuales se justifican, si vienen esos reglamentos, y ya quedaría justificado que son proyectos STEP. Y luego hay también sobre capacidades estratégicas, ahí hay mucho en el tema de energías limpias, de productos en tema solar, en tema de eólico, etcétera. Pues si gracias a utilizar esas energías evitamos esa dependencia de la Unión Europea de energías del exterior, pues si desarrollamos tecnologías también se justifica que contribuyen a reducir las dependencias estratégicas de la Unión Europea. Los factores que se han de tener en cuenta a la hora de determinar si un proyecto contribuye a reducir o prevenir estas dependencias estratégicas son esas que se ponen ahí, de contribuir al liderazgo industrial y desarrollo de la Unión, contribuir a infraestructuras críticas a escala europea, aumento de la capacidad de fabricación, consolidar la seguridad de suministros y proveer de efectos transfronterizos entre varios países positivos en el mercado interior. Todo esto se puede justificar un poco en el informe de estado de la técnica que se requiere en todos los proyectos de I+D, pues ahí deberíamos de justificar que es un elemento innovador, de vanguardia, etcétera. Yo creo que es ahí donde mejor se justifica. De todas formas, en el formulario de solicitud hay una hoja prácticamente entera para justificar que es un proyecto STEP. Al principio hay que justificar en qué sector, que entendemos que aquí serían todos en el sector de digitalización. Hay que justificar el ámbito, ese ámbito que os comentaba, que sería inteligencia artificial, robótica, que era donde parecía que más encajaba, y detallar qué tecnologías son en las que vamos a trabajar y que vamos a desarrollar. Y luego cumplir una de esas dos condiciones. Se pueden decir las dos, pero lo lógico es que se cumpla solo uno, la de que el proyecto aporta al mercado interior un elemento innovador de vanguardia emergente o de vanguardia, o que el proyecto contribuya a reducir o prevenir las dependencias estratégicas. Pues bueno, ponemos ahí ya el clic para que marquéis dónde estaría, y luego hay que justificar esas condiciones. Bueno, esto es muy parecido al resto de convocatorias, con la singularidad del punto D, digamos, ¿no? Normalmente en todos los proyectos de I+D evaluamos el grado de innovación y calidad científico-tecnológico, el impacto del proyecto y luego la implementación y planteamiento del proyecto.
En este caso, por ser en el Fondo de Transición Justa, también se valora positivamente la creación de empleo, son las condiciones que nos pone el fondo, y la tipología de empleo. Ahí hay algunos puntos con creación de empleo y demás, pero ojo que si decimos que se va a crear empleo, esas condiciones se van a hacer seguimiento y hay que cumplirlas al final del proyecto, con lo cual ser muy prudentes en ese tema. Yo creo que hay puntos suficientes en el resto de apartados para llegar a esos 50 y para competir bien, no comprometeros a cosas que luego puedan tirar el proyecto al final de su vida. Y bueno, nada más, creo que ahora habría las preguntas tanto online como aquí de la gente que está en la sala, como... Si tenéis alguna pregunta aquí dentro de la sala, Ana, un poco alto porque para que os puedan oír. Hola Jaime, bueno, muchas gracias por la exposición. Te quería preguntar ¿cuáles dirías que fueron los principales problemas de la convocatoria pasada que redujeron los importes subvencionables o que generaron ahí problemática de desistimientos? O sea, es un poco para no cometer los mismos errores en esta. Sí. A ver, hubo dos cosas fundamentales que redujeron mucho los proyectos. Por un lado, hubo muchos proyectos que decían que eran de investigación industrial y eran claramente de desarrollo experimental, no estaban en TRLs bastante altos. Estábamos hablando de implantación de soluciones tecnológicas en muchos casos, no se desarrollaba esa tecnología. Entonces hubo muchos proyectos que se habían presentado en investigación industrial que pasaron a desarrollo experimental, con lo cual se reducía bastante no, se reduce algo la intensidad de ayuda, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo pues quiere la máxima intensidad y claro que son proyectos de investigación. Además aquí, al ser proyectos STEP, tampoco podemos ir a investigación básica. Entonces ahí queda un nicho muy reducido y muchos de los proyectos, bueno, eran claramente soluciones y demás que se mejoraban y que se desarrollaban y se implantaban esas soluciones. Ya por la propia temática que es hiperautomatización en empresas ya te lleva a pensar que es desarrollo. Pero bueno, seguimos dejando la posibilidad de que haya algún proyecto de investigación, pero la primera evolución que hubo fue muy importante por la tipología de proyectos. Y en segundo lugar, hubo muchos proyectos con una carga de horas de personal propio muy elevada sin justificar apenas. Había proyectos que tenían horas, pero bueno, 10.000, 20.000 horas, muchísimas horas. Estamos hablando de hiperautomatización, de personal en muchos casos que no era, digamos, tecnológico, que era de apoyo, con muchísimas horas y no se justificó, no se detallaba. Se ponía el director, por decir algo, que es un caso real, el director de calidad, 1.000 horas, o sea, una cuantía y no se justificaba, no sabíamos, a lo mejor puede tener sentido si lo que se va a desarrollar es todo el sistema de calidad y demás, tenga que dar apoyo, pero realmente no se justificaba esa carga tan fuerte de horas y por eso se redujeron también mucho el costo. Fueron las dos reducciones que hubo principalmente el año pasado. Es muy buena pregunta para tener en cuenta de cara a los proyectos de este año. No sé si soy José Luis de Posa. Esto, no sé si es correcto o no, pero parece ser que el Ayuntamiento de Oviedo, a muchos de los proyectos que pueden ser, excluyen ciertos ayuntamientos. ¿Este proyecto afecta que esté ubicada la industria en el Ayuntamiento de Oviedo o esté en otro municipio o es indiferente? En esta convocatoria, en las convocatorias, en esta y en todas las que llevamos en Sequence del Fondo de Transición Justa, no se da igual cualquier ayuntamiento de Asturias, no se prioriza. En algunos proyectos de inversión sí que igual en la valoración se puntúa más ciertos ayuntamientos, pero todos son beneficiarios. Y en esta ni se puntúa ni nada, son beneficiarios todos los ayuntamientos. Sí que es verdad que el Instituto de Transición Justa desde Madrid a veces limita sus convocatorias a ciertos municipios, no es el caso de esta. Esta se admite en todos los ayuntamientos y ni se prioriza que esté en un sitio o en otro.
Una vez por la jornada antes de nada. ¿Los centros de estimas de empresariales privados pueden ser beneficiarios de estas ayudas? Sí. Vale. Y luego, la resolución, ¿para cuándo la estimáis? ¿Antes de final de año? Sí. Tenemos que resolver este año, ¿eh? Tenemos que resolver este año y cerrando septiembre, pues va a ser en diciembre, vamos. Pero en diciembre tenemos que tener la comisión y resolver. ¿Y no existe requisito de empezar actividades en 2025? O sea, podríamos empezar a 1 de enero del 26. Dos. Sí, sin problema. Exactamente. Lo lógico, entendemos que la mayoría de estos proyectos, por la complejidad y por la cooperación y demás, empiecen una vez teniendo la resolución, y la resolución pues será a final de año. Hola, buenos días. Hola, gracias. Yo tenía una duda sobre los criterios de evaluación de la convocatoria. Uno de ellos es el que comentaba Jaime, de la generación de empleo. ¿Esa generación de empleo cómo se mide? ¿En función de las nuevas contrataciones asociadas al proyecto o puede ser empleo indirecto? No, es el total de la empresa, no tiene por qué estar vinculado no tiene por qué ser el proyecto, es el volumen de la empresa total. Y el segundo es respecto al perfil se llama perfil de las personas participantes, que se valora, bueno, el tanto por ciento el porcentaje de personas con discapacidad y de mano de obra femenina. Esta vez se refiere al total de la plantilla de la empresa o al personal participante de un proyecto. El de la plantilla, es el de la plantilla de la empresa. A veces en otras convocatorias sí que medimos el que se aporta, pero en esta es la plantilla general. Es la plantilla. El apartado es el último, es de plantilla. ¿Tenéis alguna duda más? Aquí vamos a pasar a trasladar las consultas que tenemos online. Pascual Cabaño pregunta, ¿mínimo el 5% o puede ser más? Entiendo que es el tema de los centros tecnológicos, las contrataciones de centros tecnológicos. Sí, es un mínimo del 5%, y si hay más, pues se valora positivamente en unos criterios de valoración. Si se llega al 10, al 20, se da más puntos, o sea que cuanto más mejor, pero bueno, el requisito es mínimo 5. También Pascual Cabaño, la subcontratación del 50% como máximo incluye la adquisición de bienes como robots colaborativos. La adquisición de bienes no es subvencionable. La adquisición de bienes no es subvencionable. Podría ser subvencionable materiales, pruebas y demás, pero activos no es algo subvencionable. Y los materiales no se computan como subcontratación. Ya. Con adquisición de equipos o adquisición materiales fungibles, etcétera, eso no es subcontratación. Carolina Laviada nos pregunta, buenos días, ¿hay un número mínimo o máximo para el consorcio? No, mínimo 2 y máximo lo que se pueda gestionar. No conviene que sean muy grandes porque es muy complicado tenerlo, pero bueno, el año pasado tuvimos alguno de 2 y creo que uno de 5 fue el máximo. Lo normal eran 3, 4 o muchos de 4, creo que uno de 5. Pero vamos, no hay... Hay que tener en cuenta un poco el volumen del proyecto y luego también ese mínimo del 10%, que sobre todo en el caso de la PYME, pues bueno, es importante que ese requisito hay que cumplirlo. Participación del 10% en el mínimo, del 10% en el proyecto. Es que si vamos a un proyecto de 2 millones, la PYME tendría que participar como mínimo con 200.000, que a veces eso es muy complicado, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta y sobre todo a la hora de formar los consorcios. Pues no sé si hay alguna consulta más. Nuestras ayudas, pues bueno, es la complejidad que fue al final encajarlos un poco en el Fondo de Transición Justa, que como bien comentaba Jaime, pues plantea una serie de requisitos un poco restrictivos, como es el tema de la contratación, que entendíamos que no tiene nada que ver con proyectos de +D, sino con proyectos más de inversión. Al final, pues la posibilidad de incluirlo a través del STEP pues nos ha abierto esta ventana, también tiene su complejidad, pero bueno, hay que cumplir con este reglamento. Comentaros que cualquier cosa tenéis a todos los técnicos de Sequens para ayudaros a que vuestro proyecto pues se presente en condiciones de éxito.
Creemos que es una muy buena convocatoria, que pediremos que le den continuidad bien a través de Transición Justa, bien a través de otra serie de fondos, porque entendemos que pues son proyectos colaborativos que ayudan, que ayuda a traccionar a la grande y a la pequeña, que yo creo que en una región como Asturias es importante, que la temática es imprescindible, el tema de la digitalización, la transformación digital de nuestra industria. Y bueno, animaros a todos a leeros bien la convocatoria, a leer bien los criterios de valoración. El que comentó de creación de empleo, pues con cuidado, porque son durante 5 años, y tener en cuenta el efecto incentivador, es decir, siempre empezar el proyecto después de solicitar la subvención, los plazos, que aunque este año hay bastante plazo, no dejarlo al final, como siempre nos indican desde Sequence, no dejarlo todo para el último día, porque luego siempre puede haber problemas. Y bueno, si no tenéis ninguna duda ni ninguna consulta más, vamos a dar por finalizada la jornada. Espero que os haya sido de utilidad. También desde FADE quedamos a vuestra disposición. Hemos comenzado también un proyecto con la Consejería de Ciencia que se llama la Red Empresarial de Innovación, en la que vamos a visitar empresas y a visitaros para conocer un poco vuestras necesidades, tanto de innovación como tecnológicas, y también poder casar un poco esas necesidades vuestras con la oferta tecnológica y también las posibilidades de financiación que nos ofrecen tanto desde el Principado de Asturias, pues también a nivel nacional y a nivel europeo. Estamos a vuestra disposición, podéis contactar con nosotros para lo que necesitáis. Nuestros consultores se acercarán a vuestra empresa, además a visitaros. Y también, ya tenéis también todos los servicios y todo lo que ofrece el Digital Innovation Hub, que yo creo que es un instrumento muy potente para conocer todas las posibilidades que ofrecen tanto nuestros centros tecnológicos como los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, todo lo que es nuestra oferta tecnológica, que es muy potente, muy importante. Tenemos también unos clústeres que ayudan a estos proyectos colaborativos y a impulsar la I+D+I en nuestra región. Y nada más, no me enrollo más. Aquellas personas que tengáis entrevistas, por favor, poneros en contacto ahora con nosotros para comenzar ahora las entrevistas tras la finalización de la jornada. A todos los asistentes online, daros las gracias. Os enviaremos la presentación también de la jornada. A los presenciales también daros las gracias por estar hoy aquí y acompañarnos en FADE esta jornada. A Sequence y a la Consejería, y a Iván y a Jaime, por esta presentación, y nos veremos en la próxima, que posiblemente, como bien decía Iván, sea la de emisiones. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.